Amado Padre Celestial Dios, una vez más clamo a ti, mi Señor. Clamamos a ti juntos como congregación, Padre. Clamamos, mi Señor, que sea tu Espíritu Santo, poderoso Rey Eterno, abriendo nuestro entendimiento, abriendo nuestro corazón, penetrando hasta lo más profundo de nuestro ser, mi Señor, y que nos rindamos a la verdad de tu palabra, que nos rindamos a lo que tú nos dices, a lo que tú nos revelas en las Escrituras. En nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bienvenido una vez más, mi hermano, y continuamos con la enseñanza, con los estudios que venimos haciendo de la persona de Jesucristo, de lo que es Jesucristo, y hoy vamos a continuar con él. Jesucristo es la buena noticia. Jesucristo es la buena noticia. Siempre hemos escuchado que se nos dice que el Evangelio es una buena noticia, una buena palabra, que es la buena noticia. La buena noticia que viene de nuestro Señor. Y la buena noticia es Jesucristo, porque todo radica en Él. Todo apunta hacia Él y todo depende de Él. Dependemos de Él. Muchas veces nos desviamos, lastimosamente, como cristianos nos desviamos o desviamos lo que es una prédica, desviamos lo que es el evangelio, desviamos lo que es la buena noticia en las cosas periféricas de lo que es la buena noticia. Porque el vivir una vida moderada o en obediencia a Jesucristo no es el evangelio. Nuestro testimonio es la consecuencia de la buena noticia, pero no es la buena noticia. Y si vamos en algún momento a predicar algo, o queremos saber qué de verdad es el evangelio, lo que debemos predicar es a Jesucristo. Que Él nos cambió la vida, sí, pero es la consecuencia del evangelio, más no es el evangelio nuestro testimonio. Muchas veces incluso, ya lo he dicho antes, queremos anteponer o poner por encima de la buena noticia de Jesucristo la iglesia, pero es que la iglesia es consecuencia de Jesucristo y muchas veces queremos invertir el orden. Amén. Ayer veía una película con mi esposa que hablaba de ¿ah? que hablaba de la iglesia, del evangelio de Jesucristo, de un predicador o de un pastor o de un monseñor que se quería anteponer sobre Jesucristo. Lastimosamente eso lo vemos día a día en la comunidad cristiana. De verdad, lastimosamente. Caemos en ese error. Mira, muchas veces el cristiano evangélico cae en señalar. Muchas veces el cristiano evangélico cae en condenar. Muchas veces el cristiano evangélico cae en levantar su dedo y apuntar y decir, tú te vas al infierno. O decir, tú eres un tal. No atacamos el pecado, sino al pecador. No atacamos el pecado o no deslumbramos el pecado, sino que empezamos a atacar al pecador. Y lo que estamos haciendo es erróneo. ¿Por qué es erróneo? Porque tenemos que mostrar a Jesucristo, mostrar que es el pecado, pero no podemos condenar a nadie. Nosotros como cristianos evangélicos no podemos levantar nuestra mano y condenar a una persona. Eso lo hace Dios. No podemos nosotros juzgar a alguien. Porque él se va a ir al infierno por no. Lo que podemos decir es, dice la Biblia que los no entrarán al reino de los cielos. Pero más no decir tú María, tú José, tú Eric, tú Cecilia, tú Elías, no vas a ir por, sino que dice la Biblia que los que son no entrarán al reino de los cielos. Si notamos la diferencia. Vamos a decir, siempre digo que la Biblia solo nos basta disponernos a leerla porque ella habla sola. La misma Biblia, la misma palabra de Dios se interpreta ella misma. Muchas veces queremos poner palabras que no están allí o queremos torcer las palabras que están allí a conveniencia nuestra. Pero dice así. Ayer, antier, mandé un mensaje, le mandé un audio a personas que conocía, me hacían preguntas y respondí con la Biblia. No, de verdad, muchas veces evito, por pasiones humanas, uno quiere poner más de lo que ahí dice, pero solo cumplimos con decir lo que dice y es mucho mejor.
Dice la culpabilidad del hombre. Esto es Romanos 1. ¿Estamos listos? Romanos 1. Romanos 1:18 comienza diciendo, tiene como subtítulo la culpabilidad del ser humano. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Las hijas mías, Indira Cecilia y María Ángela, hicieron un podcast que llaman ahora, muy famoso, lo que nosotros decíamos antes, una serie, pero hicieron un podcast y hablaban, a grosso modo dijeron, decía Indira Cecilia y tu hermana María Ángela, tus dos hermanas, en un podcast que ellas estaban haciendo, decían, creo que fue Indira, María Ángela le hizo una pregunta y Indira Cecilia le respondió, que se sentía en la naturaleza, ella se sentía delante de la presencia de Dios. Y efectivamente eso no es de nosotros. Yo le dije a Indira Cecilia, puse mi comentario, y es que bíblicamente es así. ¿Por qué nos sentimos lo imponente de una montaña, de un cerro, lo imponente de una caída de agua, lo imponente del mar, de un río cuando ruge y va sonando las piedras? Esto es claramente visible, dice, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, lo que es invisible, que no vemos de Dios, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. El mundo, la creación, el universo entero, da testimonio de que Dios existe. Por eso es que nos sentimos chiquiticos cuando vemos a los cielos de noche y vemos ese pocotón de estrellas, vemos el sol radiante, vemos la luna, pasa un cometa, pasa un asteroide, una estrella fugaz. ¿Cómo la luz del sol se ve? No, vemos la luz del sol, vemos la luna, cuando en diferentes épocas. Dije primero lo de noche, lo de las estrellas. Por eso en diferentes horas, papi. Claro, porque estamos hablando de lo que se vemos en los cielos cuando levantamos la mirada. Entonces, no, deja que esta vez. De noche, te voy a responder y te voy a repetir. De noche, cuando tú ves los cielos, que diga, y no hay nubes, sino que ves las estrellas, y pasan los años y tú ves las estrellas en el mismo sitio, y ves la luna y las estrellas, tú te sientes insignificante delante del universo. Pero de día tú ves el sol radiante y dices, ¿cómo es posible que de noche no ves el sol? De día sí lo ves, sientes su calor, y Dios, con su eterno poder y su deidad, organizó todas las cosas para que el sol esté a una distancia exacta de la tierra para que nos dé calor, pero que no nos achicharre con el calor. Eso es asombroso, porque lo creó el Señor. Hizo eso, hizo el cosmos entero, el universo que está en constante expansión, dicen los científicos, pero tú ves una hormiguita, o ves un gusanito chiquitico, o ves un pollito, o ves un pajarito volando, un ave, pero ves un dinosaurio como existieron antes, ves los restos de un dinosaurio, tú quedas asombrado. Dentro de nosotros, si nos ponemos a detenidamente, lo que pasa es que no prestamos atención a la vida. ¿Por qué? Porque el ritmo de vida nos atropella. Esto, mira, Elías, eso que ocurre en nuestro organismo con respirar es una maquinaria perfecta. Todo está meticulosamente en su sitio. De modo que se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El ser humano no tiene excusa. Cuando venga el juicio,
Cuando venga el juicio de Yahvé Dios, Dios Todopoderoso, Jehová, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con todo su poder, con toda su justicia, dice la Biblia que nos vamos a tapar la boca porque no tenemos excusa. Pues habiendo conocido a Dios, las personas que aman la naturaleza, esa frase que decían Indira, Cecilia y María Ángela, yo siento a Dios en el sonido de los pajaritos, en el sonido de la lluvia, cuando sale el sol. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Aquí entran los científicos o los supuestos ateos y dicen, eso no existe Dios porque eso fue efecto del Big Bang. No quiero hacer la clase de una semana explicando eso aquí porque estamos hablando de Jesucristo, pero no tienen excusa porque de la nada no ocurre nada. Tiene que haber algo que creó eso. Y dicen en su razonamiento, no glorifican a Dios, sino que glorifican al hombre que desarrolla una ciencia que dice, Dios no existe. Y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabio, la sabiduría que vemos en las calles ahora es necia. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de la imagen de hombre corruptible. En vez de rendirnos a los pies del Señor, nos rendimos entonces a los pies de un proyecto político. Nos rendimos entonces a un proyecto científico. Se rinde el mundo ante lo que dice el hombre, más no ante lo que dice Dios. De aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Recuerde que la historia de la humanidad dice que hay, en la historia de la humanidad dice que hay civilizaciones, incluso hoy en día, que adoraban más a las aves, a las vacas, a los elefantes y a cualquier animal que al mismísimo Dios que lo creó. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones. ¿Qué es concupiscencia? Lo hemos investigado antes. Es impureza, desorden de placeres, tanto físicos, mentales, morales. Lo entregó a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea, el ser humano cayó, el ser humano, el hombre, cayó en que deshonra su cuerpo hasta lo más asqueroso, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Nos fascina, les fascina lamentablemente al ser humano, a la humanidad, una mentira. Fabrican mentiras para tener el control de los seres humanos. Eso se ve tanto en la política como en la religión. Lastimosamente se ve en la iglesia cristiana evangélica. Fabrican una mentira para que la persona, el ser humano que no está completamente rendido a lo que dice Dios en su palabra, se rinden ante una mentira que dice cualquier persona en un púlpito. O se rinden ante una mentira que dice un político. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ahí, lamentablemente, lo que veíamos anoche en la película, hay personas que lamentablemente, de verdad, y es doloroso, que se agarran y usan un púlpito y el nombre de cristiano, ya eso lo hemos investigado mucho aquí, y desarrollan toda una mentira y una maquinaria de una religión que no tiene nada que ver con Jesucristo y su verdad. Ojo, y se llenan esas iglesias, y se llenan esas falsas religiones, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, por lo cual es bendito, el cual es bendito de los siglos por los siglos de los siglos. Y cuando dice aquí, dando culto a las escrituras antes que al Creador, mucha gente, lamentablemente, vamos a comenzar por los que decimos que somos cristianos evangélicos, lamentablemente vemos iglesias que adoran o prefieren hacer un culto o desarrollar una doctrina o un culto o una prédica para honrar y glorificar a la persona que está dentro de la iglesia, más no al Dios. Entonces vemos prédicas y charlas motivacionales totalmente almáticas, totalmente con pasiones humanas, y no vemos que está Dios por ningún lado. Eso lo veíamos cuando estudiamos
por encima lo que fue la iglesia de la Odisea. Sacan a Jesucristo de la ocasión, pero sigue siendo supuestamente una iglesia cristiana. Por eso, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún las mujeres cambiaron el uso natural. Oiga esto, Elías, necesito que preste atención a lo que estoy leyendo en este momento, por no decir a toda el estudio. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es el contra la naturaleza. La naturaleza, Dios no creó hombre y mujer. Un hombre con una mujer. Eso es una pareja. Y dice aquí la Biblia en Romanos capítulo 1, que por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, porque ya como no nublaron su razonamiento, viendo la verdad de los cielos, sabiendo la verdad de Dios, las mujeres cambiaron el uso natural porque es contra la naturaleza y ya no es mujer con hombre, sino mujer con mujer. Lo cual está malo delante de los ojos del Señor. Y de igual modo también los hombres. Préstame atención, Elías. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Entonces ya los hombres no es un hombre con una mujer, sino un hombre con otro hombre. Y vemos que dice Dios en su palabra que eso está en contra de lo que Él diseñó. Que es un hombre con una mujer. Cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda. Y aquí viene la lista que lo engloba todo junto. Porque a veces, lo que decía al principio, levantamos la mano y decimos, ese hombre es un borracho, va al infierno. Levantamos nuestro dedo y decimos, esa mujer es lesbiana, va al infierno. Y decimos, ese hombre es homosexual, va al infierno. Pero mira lo que dice, por eso casi a nadie le gusta leer Romanos. Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, todo lo que viene con esas palabras, robar, estafar, burlar a la ley, y piensa la gente que se sale con la suya. Murmuradores, detractores, chismosos, cuento, mete un cuento aquí, mete un cuento allá. Murmuradores, detractores, chismosos, criticones, aborrecedores de Dios. ¿Ves cómo lleva una secuencia? ¿Ves cómo lleva una secuencia, Elías? Que mete a todo en el mismo saco. Murmuradores, detractores, chismosos, criticones, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, orgullosos, altivos, inventores de males, o sea, maquinan la maldad. Yo a este lo jodo porque lo jodo, y me disculpa la palabra. Y maquinan cómo hacer la maldad al prójimo, y maquinan cómo hacer la maldad a un tío, a un sobrino, a un primo, a su propia mamá, a su propio hijo. Y por eso es que vemos que a veces usted está viendo cosas peores en internet, muchas veces, y en películas de Netflix, a veces vemos que hay hijos que han asesinado a sus padres. Y hay padres, hay madres, Elías, y por esto es la bendición que Dios te dio teniendo tu mamá. Hay madres, hace poco vi una noticia, que una mamá estaba embarazada, frenó en un semáforo, se acercó a un colector de basura, a esos potes que vemos, le tiramos la basura, abrió las piernas, tuvo al hijo ahí, cortó el cordón umbilical, se montó en el carro y se fue. Y dejó a un niño llorando. Pasó un repartidor en una bicicleta y escuchó un llanto y frenó una niñita recién nacida. La maldad del ser humano es eso. Desobedientes a los padres. Todo lo que venimos diciendo está, esto chiquitico que parece inofensivo, dice, inventores de males, desobedientes a los padres. Se cepilló, sí me cepillé, mentira, no se cepilló. Entonces, de paso, que no estás obedeciendo a tu papá, estás diciendo una mentira. Cuando yo le dije esto a mi sobrino Alejandro, pero los ojos. ¿Por qué? Porque desde niños muchas veces decimos, ¿se cepillaron? Sí. ¿Hizo la tarea? Sí. Y continúa con la lista. Necios, desleales,
sin afecto natural, la naturaleza de una madre, de un padre con su hijo. Y mire, hay noticias que están ocurriendo, eso no es nuevo del mundo. Lo que pasa es que hoy tenemos la inmediatez de las redes sociales y sabemos lo que ocurrió en Japón, en Rusia, en Alemania, cuidado te cae para atrás, en Alemania, en Guanare, en Madrid o en Estados Unidos. Ya, automático. Sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo los que las hacen, sino también los que se complacen con las que la practican. ¿Quién no entendió esto? Porque si yo no digo mentira, pero ando con un mentiroso, no, yo no puedo decir mentira, dila tú para que nos hablemos los dos. No, yo no puedo robar, pero róbatelo tú y ya más adelante me lo vas a dar, porque yo no me lo robé, tú me lo estás regalando. Decíamos al principio que Yahvé, el Todopoderoso, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un juez, dime, Lía, justo, voy, es incorruptible. ¿Qué es incorruptible? Que usted lo para un fiscal de tránsito y lo puede sobornar y lo va a dejar quieto. Usted va para un juicio y si es un juez corrupto el que lo está juzgando terrenalmente y usted tiene $1 millón, $1 millón de euros, 2 kilos de oro, usted le da 1 tonelada de oro y se salvó porque era un juez terrenalmente corruptible y lo compró. Ahora Dios es un juez justo, incorruptible, santo y soberano. Y cualquier cosa que él haga, cualquier decisión que tome, es justa, santa y soberana. Y dice, habiendo entendido que el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, toda la lista, no solamente el homosexual, no solamente el fornicario, no solamente el adúltero, no solamente el que le fue infiel a la esposa, no solamente el que no se cepilló los dientes, no solamente el que dijo la mentira, sino todo lo que aquí vemos, la avaricia. Efectivamente, efectivamente. Dime, Elías, que me ibas a hacer una pregunta. Esto, lo último que dije fue esto. Los que practican tales cosas, o sea, todo lo que leímos, son dignos de muerte. No solo los que las hacen, sino los que también se complacen con los que la practican. Sin misericordia. No, ya más atrás yo le explicamos. Aborrecedores de Dios, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Desobedientes a los padres. Te ríes. Mira, alguien fue desobediente en esta vida con sus padres. Lo que decía un audio que mandé ayer. Yo levanto la mano, mandé, hice cortar y pegar y mandé esto. Y yo levanto la mano en muchas de las cosas que están aquí. No solo los que las hacen, sino también los que se complacen con los que la practican. Por lo cual eres inexcusable. No tenemos excusas. No hay excusa delante del Señor. Dios, lo que pasa es que tú sabes que tenía mucha hambre, entonces me robé 10 euros. No hay excusa. Usted aguante el hambre y Dios ve si le provee o no. Si soberanamente le provee o no. Exacto, lo pide. Por lo cual eres inexcusable, oh ser humano, quien quiera que seas tú que juzgas. Porque levantamos el dedo y decimos, esa mujer es lesbiana y no va para el cielo. ¡Ah! ¿Tú no has leído esa lista? El Espíritu Santo te zampa un alfiler y dice, epa, ¿tú no has leído la lista de Romanos? Porque tú estás metido en ese saco. Pero no, y que todo está el mismo, y todo está igual.
Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Romanos 2:2. Porque tú que juzgas a otro, haces lo mismo que estoy haciendo. Primeramente le estoy robando el trono a Dios y me estoy convirtiendo en un juez justo, con mi pecado encima. Mas sabemos que el juicio de Dios, el de Dios, no el nuestro, es contra los que practican tales cosas según la verdad. Él es el juez, el que calibra las cosas y el que dice, para mí todos los pecados son iguales. ¿Y qué piensas de esto, oh ser humano? Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, porque hacemos lo mismo, es desobediencia. Al fin y al cabo, la palabra desobediencia lo engloba todo. ¿Escaparás del juicio de Dios o menosprecias la riqueza de su benignidad, de su paciencia, ignorando que su benignidad te guiará al arrepentimiento? Hay una guía que Dios pone en nuestro corazón. Hay una guía que cuando vamos caminando y escuchamos a alguien en una plaza, en una calle, que dicen arrepiéntase, esa es la palabra que lo cambia todo. Ya hicimos una par de clases aquí de lo que era el arrepentimiento. Pero tu dureza de corazón y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2:5. Le saca uno el aire por solamente de leer estos versículos. No tenemos excusa. Elías tenía enmarcado en su Biblia los versículos que me vas a ayudar a leer. Allá está tu Biblia. No tenemos excusas. Y cuando dice que no tenemos excusa, es que no tenemos excusa. Que le echamos la culpa a nuestros padres, que le echamos la culpa al mundo que nos rodea. Eso que leímos es Romanos 1 del 18 al capítulo 2:5. Ahora, ¿qué dice Romanos 3:23? Elías Alberto. Porque según el justo juicio del Dios incorruptible, santo y soberano, ¿qué dice? Romanos 3:23. Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos culpables. Dice ahí mismo más adelante que no hay ni siquiera uno justo. No hay uno. Justamente dice en el capítulo 3. No hay justo ni siquiera uno, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos nos hemos desviado. A una nos hicimos inútiles. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno. No hay temor de Dios delante de los ojos de esa persona. Todos los seres humanos. ¿Y qué dice Romanos 6:23? Porque todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, pero no era la Lee primero hasta la coma. Porque la paga del pecado es muerte. Ahí, hay una coma, hacemos un stop. Porque la paga del pecado, vimos toda la lista, que principalmente es la desobediencia, es muerte. El justo, el juez justo, santo y soberano e incorruptible dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte y la paga del pecado es muerte. A Dios no se le soborna. Pero ese mismo versículo después de la coma dice, continúa Elías, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Por eso es que este nombre que está aquí es la buena noticia. Porque tanto Elías como yo, Juan, Teresa, Cecilia, María Ángela, Estéfano, Indira, Roberto, cualquier ser humano es culpable. Toda la raza humana es culpable. Y todos, según el versículo que acaba de leer nuestro hermano Elías,
Merecemos la muerte. Pero la buena noticia es Jesucristo. ¿Por qué? Vuelve a leer el versículo, Elías. Ese, hermanos 6:23. Sí. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesucristo es la buena noticia. Es un regalo, un don que da el Señor. Y desde el 22 dice así: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Jesucristo, la buena noticia. Juan 1:29, Elías. Porque Dios no envió. No, Juan 1:29. Juan 1:29. Juan capítulo 1, versículo 29. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él. Dijo: ahí está el Cordero de Dios, que quita el pecado. La buena noticia es que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado de la raza humana. Todo aquel que vea su pecado, que se dio cuenta que es un pecador y que delante de los ojos de Dios merece muerte, pero Dios, ese regalo, esa dádiva que da es Jesucristo, para que tenga vida eterna en Él, corre a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él quita ese pecado. Él te lo va a quitar. Se lo van a imputar a Jesucristo. Se lo quitan al ser humano, no lo quitan a nosotros y se lo aplican a Cristo Jesús. Esa es la buena noticia, que es Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, a Jesucristo el justo, el que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado. Por eso es que Jesucristo, cuando estaba en la cruz agonizando, ofendía al Dios justo, santo y soberano. Porque todos nuestros pecados estaban cargados encima de él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en él. ¿Mm? Efectivamente. No tanto que se sintió abandonado, que sintió el peso de la justicia. Por culpa nuestra. Toda esa lista que leímos, que es lo que es el ser humano, no es lo que es una persona, es lo que es el ser humano. Todo eso lo encarnó en Cristo Jesús. Porque Jesucristo, lo más cumbre del caso de Jesucristo, que es la buena noticia, es que Él no cometió pecado, pero todo se los montó encima de Él. Juan 3:17. Ya que levantas la mano. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea padre de pecado. Ya el mundo en sí tiene una condenación, que todos tenemos un desorden de maldad en nuestro corazón. Y Jesucristo no vino a condenar, Él vino fue a dar vida eterna. Solo Él salva. Él es la buena noticia, Cristo Jesús. Y en 2 de Corintios, 2 de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado. ¿Recuerda la clase que vimos que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre? Por eso es que Dios mismo estaba en Cristo Jesús reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándonos en cuenta nosotros los pecados. ¿Por qué no nos los toma? No es que no los cometimos, pero se los imputó a Jesucristo. Y mediante Jesucristo, que es la buena noticia, tenemos paz para con Dios. Se paga la deuda. Porque recuerde que lo que leía Elías, Romanos 3:23, la paga del pecado es muerte. Y Dios es un juez justo, incorruptible. Él va a cobrar, Él va a dictar sentencia, muerte. ¿Quién murió? Cristo Jesús por nosotros.
Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. La buena noticia. Hay uno solo que salva. Hay una sola persona. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que leía Elías en Juan 1:29. Ya cuando corremos a los pies de Cristo, cuando nos damos cuenta que somos pecadores y necesitamos a un Salvador, porque a este juez justo, santo y soberano, incorruptible, no lo podemos comprar, no lo podemos sobornar, y necesitamos a un Salvador, corremos a los pies de Cristo y que decimos, creemos en Él. Ya ahí somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es Romanos 5:1. Ya no hay deuda. Ya estamos justificados, somos justos. ¿Cómo somos justos? ¿Cómo somos justos? La cruz. Esto parece un signo de más. La cruz. Estamos nosotros. Elías es mejor que haga este dibujo. Y estamos Jesucristo, y está Jesucristo. En el acto de la cruz, nosotros teníamos que morir. Además, ya va. Lo que pasó en la cruz, esto lo hemos dicho antes, lo hemos visto antes, es esto. Que Dios, siendo un juez justo, santo, soberano, incorruptible, según, dime. Ya te vas a dar cuenta. La paga del pecado es muerte, según lo que leías tú. Y como todos somos culpables, merecemos la muerte eterna y el castigo de la ira de Dios, lo que decíamos al principio de Romanos 1. Entonces, este juez justo, santo y soberano da el veredicto, muerte. Jesucristo, que no cometió pecado. Nosotros, que sí cometimos el pecado. Mira aquí lo negro, Elías. A Jesucristo le puso, lo cubrió de nuestro pecado. En el momento de la cruz, Dios ve a Jesucristo y ve nuestro pecado. Y descarga toda su ira en él. Pero Jesucristo nos transfirió a nosotros, mira, nos transfirió a nosotros su justicia, porque Él vivió una vida sin pecado, en perfecta obediencia. Y en la cruz, Dios descarga la ira en el pecado, que se lo imputó a Jesucristo, pero Jesucristo, su justicia, nos reviste a nosotros con su justicia. Y por eso es que somos justificados por la fe en Jesucristo. Todo el que cree en mí tiene vida eterna, dice Cristo Jesús. No envió Dios a Jesucristo al mundo a juzgar al mundo, sino a que todo aquel que en él crea tiene vida eterna. Cuando la persona ve a Jesucristo y dice, lo reconoce como su Salvador, nada, es mi Salvador, yo solo no puedo. Y reconoce a su Salvador, se rinde a él en fe. Dice Romanos 5, justificados por la fe, ya son justos, te reviste de justicia y tienes paz para con Dios. No le debes nada al juez justo, santo y soberano. Que es nuestro Señor Jesucristo. La buena noticia. Ahora, ya estando justificados, ya siendo justificados, somos renacidos en Cristo Jesús. Ya entendemos lo que pasó en la cruz. Jesucristo es la buena noticia. Yo sin Jesucristo estoy perdido. Corremos a Él. Ya entendemos. Somos renacidos en Cristo Jesús. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, lo celestial, lo incorruptible. Si habéis resucitado con Cristo Jesús, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned las miras en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Y dice el versículo 5, esto es Colosenses 3, haced morir pues lo terrenal en vosotros,
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, chisme, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, lo que leíamos en Romanos 1, ya no podemos volver para atrás. En los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo. Nosotros reconocemos, yo levanto la mano, lo que decía al principio, y reconozco que yo era eso que leemos en Romanos. Lo que pasa es que a veces se le olvida al cristiano evangélico y por eso es que a veces hacemos el ridículo. Y a veces citamos, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, pero hacemos que el evangelio se avergüence de nosotros porque no vivimos una vida digna conforme a lo que ya supuestamente somos renacidos en Cristo Jesús. Pero ahora deja también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas. No pueden salir de nuestra boca, ni nos mintáis los unos a nosotros, despojados del viejo hombre, con todos sus hechos, y revestido del nuevo, de Cristo Jesús, el cual conforme la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a otros. Más de soportarnos es ayudándonos, es lo que quiere decir ahí. Tener un soporte, como un bastón, como una muleta, soportándonos los unos a los otros. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera en que Cristo los perdonó, de la manera en que Cristo nos perdonó, vimos un estudio aquí de 3 domingos sobre el perdón. Así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en su solo cuerpo, y sed agradecidos para con Dios. La palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios por medio de Jesucristo. Esto es lo que es el ser renacido en Cristo Jesús. Ese es lo que tenemos que andar buscando. Dice, solo Escritura, solo a Dios gloria, solo Cristo salva. Solo a Dios gloria. Siempre digo que a veces le queremos robar la gloria a Jesucristo por nuestra salvación. Apocalipsis 5. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación, de todas partes del mundo. El Cordero, que Elías leía, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oír de sí al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo. Él es la buena noticia. Jesucristo, la buena noticia. Por eso es que se llama Evangelio, porque es una buena noticia que recibimos nosotros, porque si Cristo Jesús no hubiese venido a esta tierra, estuviésemos condenados a una muerte eterna. Y toda esa ira de Dios que vivimos, que sabemos que bíblicamente hay, hubiese sido descargada en nosotros, mas no en Cristo Jesús. Amén. Amado Padre de la gloria, bendito y alabado sea. Bendito y alabado seas, mi Dios. Gracias te damos una vez más, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por haber enviado a Cristo Jesús a esta tierra, Padre, a vivir una vida perfecta, de perfecta obediencia, mi Dios, a ti y a tu ley.
por haber muerto, mi Señor. Porque tú, Padre, le crucificaste a Él y no a nosotros. Y descargaste en Él tu ira santa y soberana. Tú como juez justo dictaste, Padre, diste, mi Señor, tu veredicto y la paga del pecado es muerte. Pero tú dices, mi Dios, que tu dádiva, tu regalo, por amor a tu nombre, es vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por haber depositado, por haber dado a nosotros, por habernos dado, mi Dios, la fe para creer en Cristo Jesús, por haber depositado el Espíritu Santo en nosotros, por haber hecho, mi Dios, quitarnos la venda de los ojos y poder ver con claridad a nuestro Salvador y rendirnos ante Él, reconocerle y rendirnos a Él. Gracias, soberano Rey eterno, porque tú, mi Señor, por el gran amor que nos amaste, enviaste a Cristo Jesús a esta tierra. Y Dios, te pedimos que nos fortalezcas día a día y nos des la sabiduría, que nos renueves día a día la fortaleza física, mental y espiritual para luchar con el pecado, mi Dios, y revestirnos de ese nuevo hombre, que es Cristo Jesús.